Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy, muchas gracias. El día de hoy vamos a conocer un poco más de la historia de Axtla de Terrazas. A continuación, entrevistaremos a la maestra Edith, como todos les conocen. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su nombre completo, maestra? Edith Melendres Barragán. Muchas gracias. ¿Nos podría compartir su edad, por favor? Tengo 82 años, nací en el municipio, en la comunidad de Chalco. Nací en Chalco el 18 de diciembre de 1933. Muchas gracias. Bueno, ¿nos podría entonces decir cuántos años tiene viviendo en Axtla? ¿Toda su vida? Entonces, en aquel lugar era maestro mi padre, Octaviano Meléndez Barragán. No, Octaviano Meléndez Villaverde, perdón. Era maestro, cambió a otros lugares donde pasamos nosotros, de este mismo municipio, Chimalaco finalmente, y de ahí pasó aquí, a la cabecera municipal, a ser presidente municipal. Él terminó su normal rural en la primera escuela normal rural que hubo en este país, la cual estaba enclavada en Río Verde. Entonces, su título es de una escuela normal rural. Eso fue allá por los años 29. Cuando de Chimalaco se viene, llega aquí al municipio, a la cabecera municipal, a ser presidente municipal, y le tocó ser el primer presidente municipal constitucional que duró 3 años siendo presidente. Ya de ahí en adelante los demás ya fueron presidentes municipales constitucionales. Tenía yo, cuando llegamos aquí, yo me vine cuando él se vino, y tenía yo 5 años. Y desde entonces empecé a ir a la Benito, como le llamábamos, a la escuela primaria. Empecé a ir de oyente con una hermana de mi padre. Y entonces ahí contesta un poco de la siguiente pregunta que dice, ¿nos puede contar a qué escuelas asistió usted en Axtla? Primero, de 5 años, pues fui de oyente, pero ya de andar con mis tías y mi papá en las escuelas donde yo estaba, mi tía Amanda, hermana de mi padre, de andar en las escuelas, pues yo ya sabía leer y escribir, pero hice ahí en la Benito, escuela Benito Juárez, que era entonces municipal. Más tarde se hizo, en tiempos que mi padre era presidente, se hizo oficial, para años más tarde ser federal como actualmente lo es. Después terminé mi primaria allí en la escuela Benito Juárez, a mucha honra. Después, pasado un tiempo, me fui a Valles, a una escuela, a un colegio de religiosas, el colegio Justo Sierra Méndez, que era de religiosas, donde hice primero y segundo secundaria. Y para esperar que mi hermana tuviese mis mismos años, regresé al pueblo con mis padres para, al estar Marta, también Martina, al estar ya en tercero, en edad de pasar a tercero, que pasamos a tercero las dos, nos fuimos a la Pedro Antonio Santos, la más antigua, cuyo edificio ya fue especial, en Valles, porque primero estaban en La Colmena, en diferentes lugares, en esa escuela que era en aquel tiempo por cooperación, y ahí terminamos la secundaria en Ciudad Valles en el año 1951. Para 1952
pasamos a la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada Honda, Aguascalientes. Terminamos el año 54. En noviembre de 1954 nos trasladamos a este pueblo con una satisfacción inmensa porque nos dieron plaza por ser de las primeras personas tituladas que íbamos a trabajar ya en esta cabecera municipal. Nos dieron plaza precisamente en la Benito Juárez. Y apenas empezado febrero, nos reunimos. Yo tengo entendido que el profesor Jacinto Maldonado Villaverde fue el de la iniciativa. Hombre que dio mucho de su saber, de sus puestos que ocupaba, de su cultura, de todo, a este municipio, a este pueblo. Junto, el director de la escuela era en ese tiempo el profesor Aristides Álvarez Leña. Dijo: muchachos, ya tiene este pueblo a ustedes, las dos Melendres, los dos Morín, Chucho Florenzano, Toño García, que yo recuerdo, maestro Pedro Cardosa, el profesor Jesús Florenzano ya lo dijo, pero ahí le borran lo que está. No, siga platicándonos. Y pues dijo, el profesor Jacinto Maldonado dijo que él tenía conexión con las escuelas secundarias del magisterio en este país y nos conseguiría todo el material necesario, lo cual se hizo rápidamente, porque la escuela empezó a funcionar, la escuela secundaria del magisterio entonces empezó a funcionar un 22 de febrero del año de 1955, porque se hizo el arreglo. En aquel tiempo el turno era matutino y vespertino de la escuela primaria, entonces se arregló que hubiese solamente turno matutino para la escuela primaria y el vespertino nos fue cedido en calidad de préstamo el edificio para que trabajásemos en la tarde la escuela secundaria, como escuela secundaria para trabajadores, porque era vespertina. De esta manera me siento muy orgullosa de tantos y tantos alumnos, de los compañeros que pues no dormíamos comiéndonos los libros, porque estudiábamos y dábamos clase a conciencia. Llegamos a tener más de 200 alumnos, venían de los pueblos aledaños de la Huasteca a esta secundaria. Cobrábamos 20 pesos mensuales nosotros de sueldo en total, y creo que por la inscripción eran también 20 pesos a los alumnos. Venían de las rancherías. Hay muchos alumnos que a la fecha me saludan de esta comunidad y de otras partes. Me dicen: usted no me conoce, maestra, pero yo vine de tal ejido y aquí hice la secundaria. De Coscatlán, por ejemplo, los Morales, Benjamín, Manuel Morales, fueron alumnos de nosotros, los Vidales, muchos que de Tanquián, de Huichihuayán, de muchas partes, alumnos que también vinieron y ahora son destacados profesionistas, a los cuales doy gracias a Dios en primer término por esta vida que me ha permitido vivir, por las satisfacciones
que nos ha dado, porque transcurrieron 10 años, pues me enamoré y casé con mi esposo Manuel Lemos Díaz, michoacano. Tenemos 4 hijos, vivimos a la fecha los dos hombres y 2 mujeres, casados con sus hijos, tienen sus hogares. Malenita vive con nosotros. Si yo tengo 82 años, mi esposo también es mayor. Y bueno, aparte de ser maestra, ¿usted ha tenido algún otro oficio? ¿Ha sido comerciante? ¿Ha sido funcionario público o líder de algún grupo aquí en Axtla? También quiero decir, hay una cosa muy importante que quiero decirles, que los maestros que empezamos a trabajar en esta secundaria, un buen día, al poco tiempo, nos fuimos a la Normal Superior, a México. Hoy Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Y ahí hicimos nuestras especialidades. O sea, eran maestros muy preparados. Sí, con mucha vocación. Exactamente, vocación. Había veces que salíamos a las 9 de los ensayos, a las 10, claro. Y además en la tarde salíamos a ratitos a darle a los grupos de primaria, como entonces se acostumbraba a labores, y en la mañana no podíamos darle labores porque teníamos que salir a comer y a preparar lo que teníamos que preparar, y para entrar a la secundaria a las 4. Entonces dábamos en la tarde labores, los enseñábamos a bordar, a tejer, a diferentes oficios, manualidades pues. Era una educación complementaria. Era una educación complementaria. Llegábamos a salir por tanto llegábamos a salir de los ensayos de la secundaria en la noche. Hasta las 9 y 10 de la noche llegamos a salir de ese patio de la Benito, que entonces tenía tierra y no estaba pavimentado. Y ahora es una escuela preciosa. Muchas gracias. Bueno, para continuar esta entrevista, ¿nos podría usted compartir algún recuerdo o recuerdos que tenga de su niñez o juventud aquí en Axtla? Los recuerdos de mi niñez, bellísimos. Bellísimos algunos. Desde muy chica recuerdo cuando trabajaba mi padre en Jalpilla. Desde entonces recuerdo cómo estaba la escuela, el patio. Recuerdo dónde estaba la casa, el arroyo, cómo daban clase. Allá estaba trabajando el maestro Ángel Villaverde junto con mi padre y mi tía Amanda, que era hermana de mi papá. Y a la fecha hablo un poco de náhuatl porque mis nanas eran indígenas y me hablaban en náhuatl. Entonces me enseñaron a decir muchas palabras y para mí es una cosa bellísima porque jamás se me olvidaron. A la fecha sé decir numas tiquistua cualetonale taquetichihua y muchas palabras muy bonitas. Y el náhuatl es uno de los idiomas, porque así nos lo hizo saber un maestro alemán en la Normal Superior, uno de los idiomas más dulces y bellos que hay en el mundo. Claro, y que se están perdiendo esa tradición y esperemos y es una de las cosas que más le pido a la juventud nueva. Cuando daba clases después ya en la secundaria federal, porque después me cambié a la federal, los primeros días los muchachos del pueblo se reían de los chamacos indígenas que venían de las rancherías a la secundaria. Y entonces yo me indignaba. Nunca golpeé a un niño, nunca le jalé una oreja. No hay un alumno que pueda decir que le di un coscorrón. Amé profundamente mi profesión, como amo a mis hijos, a mi esposo, a mi hogar. Amo este pueblo y a todo el mundo. No tengo problemas con nadie.
hay algo. Cuando se reían de los alumnos que hablaban en inglés y no daban la pronunciación de ellos, porque era inglés con lo que empecé a trabajar, no con mi especialidad era historias, que me fascina. Entonces me paraba y les decía. De pronto me indignaba y luego me calmaba, pues ellos no tienen la culpa, acostumbrados a que este municipio estuvo formado primero por huastecos, después con el devenir de la historia vinieron 21 familias náhuatl de Huejutla, vinieron. Cuando llegaron encontraron el pueblo quemado porque los mexicas y los huastecos se dividieron todo nuestro municipio. Y los huastecos salirse hacia el norte están en Aquismón, en Coscatlán, en Tancanhuitz, en diferentes lugares. Ellos, antes de irse, incendiaron todas las casas. Y al llegar ellos, dicen que al llegar esas 21 familias de aztecas, dijeron, algunas personas dicen que dijeron, Axtla, se acabó, no hay nada, porque estaba quemado. Otros, en cambio, vieron al llegar que los árboles estaban en todas partes llenos de garzas blancas, y este río, que era inmenso, hermoso, uno de los recuerdos más bellos de mi niñez y mi juventud, ahí estaba blanqueando también, y en las noches se ponía, pero sí cubierto por bandadas de garzas blancas que en la mañana graznaban hermoso. Entonces otras personas, muchas, se inclinan, y por eso se le llama Aztlán, lugar de las garzas blancas. Yo me inclino por ese nombre, quizás por romanticismo. Así es. Pues bueno, continuamos, y la siguiente pregunta es: ¿quiénes son las personas más ilustres, a su parecer, en nuestro municipio en general, hasta la fecha y desde su inicio? Me falta decirles uno de los recuerdos más bellos, mi juventud, de mi primaria, ya no se diga, porque éramos libres y felices. Para ir a la escuela, en este pueblo podíamos estar jugando en la plaza, allá, hasta las 11, 12 de la noche, y luego regresar todos a casa, tan tranquilos, con tanto respeto, sin ningún problema, nada. El río, un río divino, hermoso, anchísimo, cuyas márgenes llegaban hasta casi unos metros de donde vive Ángel Estrada. ¿Sabes quién nos enseñaba a nadar? Nadie. Nos íbamos solos al río y todos nadábamos. Sabíamos nadar y lo disfrutamos muchísimo. Bueno, eso no se graba. Ok, sí, seguimos platicando, y le decía que cuáles son las personas más ilustres, a su parecer, en nuestro municipio, desde que usted recuerde hasta la fecha. En primer lugar, mi padre, que nos dio una formación, cultural, moral, social. Nos enseñó a tener aspiraciones, respeto, muchas cosas, muchos valores que nosotros tenemos presentes, porque mi padre era la palabra y mi madre era la acción. Para mí, mi madre está incluida al lado de mi padre, si quieres ponerlo. Como una fortaleza. Porque es, para mí, el ejemplo vivo de la mujer mexicana de aquellos tiempos. Una mujer que estaba en su hogar, pero no perdía
de vista absolutamente nada. Y les voy a decir algo muy confidencial, que ahora ustedes lo hablan como lo más normal y que ahora son otros tiempos, no lo van a grabar, ¿verdad que no? Ponle pausa, vamos a grabar. No, esto que voy a decir no lo van a Claro, grabar. ya lo pusiste pausa. Admiro son a mi padre como maestro y como padre de familia, por todos los inmensos valores culturales que nos cultivó, y a mi madre, María Barragán Villaverde, su esposa de él, quien, siempre sonriente, tierna, cariñosa, jamás nos golpeó, jamás nos gritó, jamás nos dio un maltrato. Porque ella seguía al pie de la letra todas las normas que mi padre daba. Ella era hija de una mujer dueña de la hacienda de Santa Fe Texácar, aquí en Aztla. Era una mujer, una señora y muy digna, y que siempre nos decía: hija, siempre te arrepentirás de haber hablado y nunca te arrepentirás de haber callado. Si nosotros llegábamos a comenzar a comentar algo que no pertenecía a nuestro hogar, a nuestros intereses, a cosas positivas, hija, esos no son temas para este hogar ni para esta familia. Nunca, jamás. Que pues, tal persona es protestante, que es evangélica. Hija, esa es la educación, es la religión que sus padres le inculcaron, y debemos respetar absolutamente su manera de pensar. Muchas gracias. Continuamos. La siguiente pregunta es: ¿nos podría compartir la mejor anécdota que tenga guardada usted, pero que involucre al pueblo o alguna comunidad, ya sea en algún acontecimiento, una fecha importante, o algo que usted recuerde que haya tenido impacto, ¿no? O sea histórico? Pues al profesor Jacinto Maldonado. Vuelvo a repetir, el profesor Jacinto, para mí, la persona que tuvo más impacto en que este pueblo tomara el auge que actualmente tiene, entre otros muchos que admiro, claro está. Mis respetos para todas las personas con quien me tocó convivir y tratar ya de persona mayor, y desde mi juventud está el profesor Jacinto Maldonado. Está Jacinto Maldonado, está Celedonio Terrazas. Pero el profesor Jacinto Maldonado fue el que nos dio la base con sus palabras y su apoyo tan grande. El primer director que tuvimos, el maestro Aristides Álvarez Leiva, pero principalmente el profesor Jacinto Maldonado Villaverde, que fue el que nos impulsó para fundar la secundaria. Para todos los demás, mis respetos y admiración, porque todas las personas de este pueblo pusieron su granito de arena para la contribución de que se llegase a formar la educación que actualmente se tiene en este pueblo. Muchas gracias. Ya casi para concluir, ¿qué mensaje le daría usted a las nuevas generaciones de Axtla de Terrazas? Les diría: muchachos, mis amores, como les llamaba yo cuando de pequeños eran mis alumnos, ahora ya son otros los que a la escuela van desde pequeñitos y de jóvenes. Yo los admiro. Les ha tocado vivir una época muy difícil,
muy caótica, llena de problemas, llena de tentaciones, de vicios, de tentaciones. Por todos lados les salen seguramente personas que les presentan la vida fácil, entrando a una vida fácil. No, hijitos, la vida no se debe comenzar con pies de barro. La vida se debe comenzar con los pies fuertemente puestos sobre la tierra y la cabeza sobre los hombros, mirando muy alto y leyendo lo más que puedan. Si no saben qué libros, preguntar a quien tenga cultura para que les diga. Lean el Quijote si ya tienen edad, lean a Bonaparte, lean, conozcan nuestra prehistoria para que amen profundamente nuestras raíces prehispánicas y valoren y no vean con desprecio a nadie. Nuestra cultura prehispánica es una gran cultura. ¿Cómo se admira la cultura de quienes nos conquistaron? Se hizo una fusión y actualmente somos producto de un mestizaje. Y ahora hay abierto un panorama muy grande, simplemente en el canal de la televisión está el canal universitario, donde hay unos programas culturales preciosos que ver. Acabo de ver la historia de la medicina en nuestro país, interesantísimo. A fuerza que va a haber quien les diga, les repito, que lean el Quijote, que lean a Napoleón Bonaparte, que lean la antigüedad, que lean la historia de los chinos, que vean cómo en España tardaron 800 años en salir de los árabes, pero los árabes les dejaron un legajo cultural inmenso. A España llevaron el cero, a España llevaron la medicina, muchas cosas, hay que reconocerlo. Y en México, nada más 300 años soportamos el yugo español. Y ahora no tenemos yugo español, tenemos hermanos de raza. Muchas gracias. Y para finalizar esta entrevista, quisiéramos, no sé si usted quiere agregar algo, un mensaje o a una persona dirigida o un agradecimiento, lo que usted quiera agregar a esta entrevista, es bien recibido. Quiero agregar que admiro a la juventud como ustedes, que se dedica a situaciones como esta. ¿Sí? Que ojalá lo que nosotros podamos aportar sirva para las nuevas generaciones y sirva de provecho, y tengan fe, mucha fe, en que siempre vendrán tiempos mejores. Pues muchas gracias, Le agradecemos esta entrevista y en lo personal, de todo corazón, sabe que para mí es como una familia y es por eso así que somos y así los queremos. Es por eso que hice esta entrevista y se me eriza la piel cada palabra que dice, porque no me equivoco, yo lo sé y lo repito, las personas que tienen esa cultura, esa educación, esa moral, hay muy poca ahora. ¿Por qué? Porque se están perdiendo esos valores y lo que queremos es rescatarlos, y usted va a ser ese mensaje, ese ejemplo a las nuevas generaciones para que vean cómo antes era un Axtla mejor y cómo Axtla puede vivir mejor. Por eso, muchas gracias. Palabras tuyas me gustaron mucho. Muchas gracias. Dije al profesor Jacinto Maldonado. Ajá, pues va a agregar a las personas que... ¿Sabes qué? Es que ahí donde dices el don de terrazas, ¿a qué horas? ¿Ya? Sí. Mi admiración para los Terrazas y todos los que a la Revolución Mexicana fueron. Los dos murieron a consecuencia de su participación en las luchas. Y gracias a toda esa sangre derramada,
a pesar de tantos errores que vamos cometiendo, vamos como un pueblo libre. Y muchas admiraciones. Gracias. Pues sí, es que